Don José. Oiga, Fernando, usted que sabe tanto de historia, ¿usted cree que Bin Laden lo mataron, sí o no? Hombre, la operación Jerónimo. Bueno, el presidente de los Estados Unidos dijo, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo que eso era un fake, que habían puesto un doble y que los Navy SEAL no habían matado a Osama Bin Laden, sino era un fake. Y lo triste de todo Y le echa la culpa a Obama. es que la mayor parte de los SEAL que participaron en esa misión murieron en un accidente. Y uno que 18 sobrevivió, de ellos. que dijo, yo fui que lo maté, echó para atrás, porque si usted participa en una operación clandestina, ¿cómo usted va a salir a decir que lo Y hizo? encima en otro país. En otro país. Así que, mire cómo estamos nosotros en el mundo. Y otra cosa que usted quizás sepa, el penacho de Montezuma está en Austria. En Austria. Y me llama la atención. Porque recuerde que cuando ponen a Maximiliano de emperador, bueno, los franceses, que fueron los que escoltaron, se llevaron casi todo de ahí. Saquearon a México. Y cuando hicieron el castillo de Chapultepec, sepa Dios, de entre el penacho de Montezuma fue entre el botín de guerra. Sí. Ok, vamos a ver sobre el COVID panameño y preste la atención a las cifras y dónde estamos parados. Esto es importante, porque recuerde que ayer en los Estados Unidos hubo muy cercano a 60.000 positivos. 59.558. Muy cercano. Esta es 42 personas más y la hay cifra 60.000. más alta desde agosto, que no es bueno. Y recuerde lo que está pasando en Europa, en India, en América, en Colombia, en Argentina, en Perú, aquí en Costa Rica y lo que está pasando aquí en nosotros. Mire los números de nosotros. Ayer el MINSA nos informa 122.128 para un porcentaje de positividad global de 21,8. 832, ahí está la gráfica de tendencia global, 832 casos. La cantidad de muestras de 6.622 a un porcentaje de positividad diaria de 12,6. Recuerde que el día anterior había sido de 9,6. Preste la atención a ese número. No crea que eso es una tendencia, nunca una muestra solo es tendencia de nada. Entonces ahí está la curva que nos está indicando a nosotros que la línea polinómica, esa curva que ustedes ven allí, que es la curva de polinómica, que es la curva que para nosotros da la tendencia de esto, nos está indicando que tenemos la pandemia bajo control, pero comienza a dar los primeros síntomas de que vamos a hacer. Un rebrote. Deme la segunda curva. Ahí están las hospitalizaciones. Observe en la parte superior los pacientes en camas de hospitales. Observe la curva al final dando una primera inclinación hacia arriba. Y vea que la cantidad de personas muertas se mantiene relativamente estable. La tasa de letalidad nacional es 2,06 por debajo del promedio mundial. Una de las mejores tasas de letalidad, es más bajas, de letalidad de nuestra región y del mundo. Solamente superada por Cuba. Exactamente. Aquí en América Latina. Ahora pásame la otra gráfica. Y aquí hicimos un ajuste. Observe lo que está ocurriendo en esta gráfica. Esta es la gráfica de la comparación del incremento de defunciones. Nosotros le pusimos ahora una curva de sexto grado. Wow. Recuerde que estamos utilizando ecuaciones diferenciales para medir el cambio de la variable continua, porque nos interesa medirla con precisión. Y ahí, a pesar de usar una curva de sexto grado, mire que la tendencia sigue con un tipo de ascenso, porque estamos teniendo arribas y altos diarios. Eso es lo que queremos medir en el tramo, cuál es la dinámica del virus con respecto a esto. Aún a pesar de ello, puedo decir que con la cantidad de experiencia que tenemos, hemos logrado mejorar. Ayer hubo exactamente 8 muertos. Hemos logrado mejorar sustancialmente la atención para impedir mayor cantidad de muertos. Eso es una cosa importante. Pero preste la atención a esta otra curva, que es la curva de positividad. Ayer, la cantidad de positivos con respecto, diaria, hablo diario, déjeme la curva un momentito ahí nada más, fue de 194 por millón, el equivalente a 19.4 por cada 100.000. Por cada 100.000. Cuando usted llega a 20, usted está en una situación de incremento de las curvas. Eso nos está indicando que el RT, el índice de reproducción del virus, está por encima de 1. No es una, y por eso le pusimos a esa curva también un análisis polinómico de sexto grado, para medir con mayor precisión. Y observe que al final usted está viendo la curva al alza. Eso nos debe llamar la atención de que el índice de reproducción del virus está subiendo. Y eso es normal, hasta este momento
esto es una luz amarilla intermitente. Hay gente en Panamá que cree que la luz amarilla es para acelerar. No, la luz amarilla es para que usted pare. Y intermitente es para que ni se le ocurra moverse. Eso es para eso. Bueno, esta luz ya está de amarillo, está intermitente para ponerse en roja. Entonces nosotros tenemos que seguir bajando la positividad. No es el número de muestras, no estamos haciendo más muestras y eso nos permite a nosotros hacer un mejor mapeo de la expansión del virus. Pero nos está indicando que a pesar de todas las medidas que estamos tomando epidemiológicas, se está incrementando. Entonces ahí tenemos un problema. Siempre que hay apertura ocurren estas cosas. Está ocurriendo lentamente, pero está ocurriendo. Aquellos que le están diciendo que están cansados, que no sé qué, que por qué las medidas de mitigación, bueno, les advierto, no habrá vacuna para distribuir masivamente en el mundo hasta abril del 21. No habrá. Aquella promesa que usted está escuchando, no, que los Estados Unidos va a tener una vacuna a finales de octubre, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las medidas de mitigación. Bueno, y la profilaxis, como dijo el doctor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en esto ahora? Bien, dicho esto, preste la atención, porque este es el momento en que todo nuestro sistema epidemiológico está en alerta total, porque estamos en un punto crítico. ¿Y por qué nos importa esto? Porque lo que queremos es tener eso bajo control, así como está. Pero nos está indicando que está subiendo. Y esa es la curva que la hemos planteado para medir con mayor precisión. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo logramos coexistir este avance que hemos hecho en el control de la epidemia con el avance en la recuperación, que está demasiado lenta? Económica hablo. Sí. La única forma de hacerlo es abrir el mercado de empleo para que las empresas que reciban a los trabajadores pongan normas sanitarias, que manera, si no, los trabajadores van a estar haciendo lo que tienen que hacer, picando por allí, haciendo camarones donde puedan. Donde puedan. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que impulsemos con velocidad. ¿Y dónde lo podemos hacer? En el sector de la construcción. Ese es el planteamiento de Suntrack. Y no llevemos a Suntrack a un callejón sin salida. Y fíjese lo que le voy a decir con mucha seriedad, y que incluso algunos medios que se dan a la tarea de estar atacando a las empresas. Yo soy a favor de la transparencia, pero en todo. Fíjese, usted debe saber lo siguiente desde el punto de vista judicial. Porque aquí todo el mundo quiere tener una moral para adaptarla a sus creencias. Las leyes reflejan la moral de una sociedad. Y fíjese usted, por ejemplo, voy a coger el caso de Brecht, voy a coger el caso de FCC, el caso de MECO, el caso de cualquier compañía de construcción que de una u otra forma, toda la gente que estuviera en Blue Apple. Cuando la Fiscalía investigó, investiga y lleva esto, acuérdense que estamos en el proceso penal acusatorio, lleva esto a una homologación con un juez. Y ese juez emite un criterio sobre esa homologación y establece un juicio sobre ese hecho, un juicio jurídico sobre ese hecho. Ese hecho jurídico es una realidad judicial. Usted no la puede cambiar con una ley ni porque usted tenga la moral A ni la moral C. Eso es un hecho jurídico que usted debe cumplir. Si el juez hubiera tenido la intención de suspender la empresa, lo hubiera dicho en la homologación. Porque la homologación, el juez impone una sanción que solicita a la Fiscalía, la aumenta o la disminuye a su criterio judicial. Entonces estas compañías ya pasaron por un proceso de homologación con actos jurídicos. No hay forma legal en la Constitución, en el Código Fiscal panameño, en el Código Procesal Penal panameño, ni en los tratados que hemos firmado, que usted pueda hacer una ley para hacer retroactivo una decisión judicial que tomó un juez que beneficia a un determinado reo o a una determinada empresa que ha sido condenada por un determinado nivel de delito. No es posible hacerlo. Pero entonces nosotros queremos inventar ahora, ¿sí?, criterios, y sobre esa base entonces decimos, a esta no le pagamos, a esta sí, no. Nosotros lo que le quiero plantear con esto es que es importante mantener la seguridad jurídica del país para poder traer inversiones. Si no, ¿cómo la vamos a tener? Por ejemplo, se lo pongo en otro plano. ¿Qué necesidad tenemos nosotros ahora
en medio de esta pandemia y en medio de este problema legislativo, de pasar leyes, por ejemplo, en el caso del sector portuario, que no han tenido las debidas consultas. Yo no voy a entrar a discutir la positivo o no de la ley 94. Me parece a mí que es un exabrupto político que no entiende la realidad económica del país. Totalmente. Entonces, lo prudente es que la Asamblea ponga paciencia sobre estas cosas, igual que en el sector energético. Usted no meta la mano en un áreas en donde nosotros tenemos que impulsar el empleo. El principal problema que debía estar preocupado la Asamblea es sentarse con Sutra y discutir cómo es que ellos van a resolver y apoyar para que se resuelva el problema de que se le pague a las empresas constructoras. No importa que hayan pasado por procesos judiciales, hombre. Porque eso está legalizado a través de acuerdos judiciales y las leyes. Aquí se firmó, en febrero del año 17, se hizo una ley de cooperación, de delación preventiva. Y si no hubiera sido por esa ley, no supiéramos las cosas que estaban pasando, hombre. Vamos a estar claros. Y hay tratados internacionales que hemos firmado. Digo, además que se extorsionó a las empresas con ese llamado Blue Apple. Exactamente. Entonces, todas estas cosas, yo se las quiero plantear, porque están utilizando ese argumento para descalificar a empresas y sacarlas ilegalmente de los procesos de licitación. O no pagarles, pues quebrarlas. Sí. Pero si tú la quiebras, ¿quién paga la multa que le impuso el juez? A ver, dígame nada más de eso. ¿Usted recuerda una vez que sacó una noticia de que, por ejemplo, en el caso de Odebrecht no había pagado ni una multa? Yo le expliqué, les traje aquí incluso los documentos, sí lo va a pagar. No ha pagado esta porque no le han pagado cómo va a pagar la multa, pues. Y el presidente Cortizo dijo una cosa correcta. Él no tiene por qué llegar a ningún acuerdo con Odebrecht del pagar la multa o no. Si eso no es un problema del presidente, es un problema del juez. Punto. Lo que tiene que hacer el gobierno es respetar la jurisprudencia sobre la cual están los sectores moviéndose. Por eso yo me inclino por prudencia incluso cuando manejamos el sector bancario. Prudencia. Este no es un juego de populismo. Este es un juego de actuar con inteligencia, de entender que lo fundamental es que el panameño y panameña tenga trabajo. Y no vamos a tener trabajo asustando al sector privado. No importa cuán populista usted se crea o cuáles sean sus aspiraciones políticas partidarias. Deje eso a un lado. Y yo llamo urgentemente al Partido Revolucionario Democrático, al Partido Cambio Democrático, al Partido Panameñista, a los partidos en general, a los partidos de información, a buscar un bloque para enfrentar juntos este problema. Y que el Ejecutivo participe en ese diálogo, que nos permita a nosotros abordar con seriedad los problemas de la Caja del Seguro Social, no solamente el IBM, el suministro de medicinas. Nosotros los jubilados estamos pagando más de 400 millones de dólares adicionales por la mala distribución de las medicinas en la Caja del Seguro Social. Todas esas cosas las tenemos que mirar con responsabilidad. Pero lo que quiero plantearle con esto, que para el panameño ahora mismo, más importante que estar metido en una playa a coger sol, es tener empleo, es tener plata para poner la paila, es tener plata para poder pagar la matrícula. Usted no se da cuenta que al terminar este año tenemos que pagar la matrícula. Ahora tenemos que pagar la matrícula de los muchachos que entran a las escuelas privadas. Y tenemos que pagar los meses más difíciles para Panamá, son noviembre y diciembre. Y entonces vienen momentos muy complicados. Observe, por eso, ¿por qué le traje las crisis? Fernando, yo le hemos traído la crisis de Costa Rica, aquí al lado de nosotros. Porque los pueblos, ante estas cosas, no reaccionarán frente al matrimonio igualitario, que es una cosa que preocupa a un poco de gente, pero con eso no come nadie. La gente está más preocupada por el problema del empleo, por el problema de la seguridad ciudadana, por la dotación de agua, por el costo de la energía eléctrica. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso, pero no vamos a resolver el problema eléctrico destruyendo a las empresas del sector. Lo que tenemos que ponerla en orden, eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, allí se nos plantea un problema serio. Esa es la diferencia entre un estadista que piensa en las próximas generaciones y un político que nada más está pensando en las próximas elecciones. Si usted quiere saber algo de esto, mire lo que está ocurriendo en Bolivia. Este domingo, mire lo que va a ocurrir en los Estados Unidos el 3 de noviembre, el día que usted está aquí, que no vamos a tener desfile, y que usted va a poder ver todo ese proceso electoral y que probablemente a las 10 de la noche conozcamos quién ganó la presidencia de los Estados Unidos o cuán enredado quedó ese país. Mire usted eso
y póngase a pensar. Y aproveche el tiempo y llama la atención a los católicos para leerse la última encíclica de Papa Francisco, y se lo recomiendo porque ahí está sintetizado un pensamiento, no la verdad. Ese es un planteamiento de apoyo de un hombre con un nivel de prestancia en el mundo. ¿Le gusta a ustedes? No le gusta, a los que no le gusta a la Iglesia Católica. Pues. Sí. Entonces, yo que he leído ese documento con detenimiento, que lo he analizado y he visto la situación que hay en el mundo, observe cómo está Europa, observe la trampa en que se encuentra metida Inglaterra con el Brexit, observe el repunte de Europa que se desmorona frente a nosotros, observe cómo están los Estados Unidos. Usted se hubiera imaginado a un presidente de los Estados Unidos mintiendo como miente el presidente Trump con respecto a una enfermedad tan grave como esta. ¿Usted se hubiera imaginado eso? ¿Usted cree que a nosotros nos conviene que a Estados Unidos le vaya mal? Claro que no. Usted se hubiera imaginado al presidente Xi Jinping allá en Guangdong diciéndole a sus tropas, estemos listos para la guerra. Para la guerra. Eso nos está llevando a nosotros, nos debe llevar a la preocupación. Y en nuestro país, que somos un país que tenemos una vía interoceánica y que hemos declarado la neutralidad activa como parte de nuestra política exterior, nosotros tenemos que incrementar nuestro trabajo en la lucha por la paz, por la hermandad, por la reconstrucción de un mundo multipolar, que se exponga una política exterior multilateral. El secretario de Estado de los Estados Unidos quiere participar en la OEA para discutir el destino de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Yo quisiera un debate en los Estados Unidos, en la OEA, para discutir el destino de América Latina en nuestro desarrollo. ¿O es que no le preocupa la pobreza en Guatemala? ¿O no le preocupa la pobreza en Colombia? ¿O la pobreza en Brasil? ¿O la situación de Argentina? A mí me preocupan más esas cosas. Sí. Me preocupa también la libertad de Venezuela. Me preocupa de verdad. Pero no seamos hipócritas. El problema de nuestro continente es mucho más complejo que el nivel de encauzamiento que nos quieren meter sin lograr buscar soluciones integrales. Este mundo no se va a salvar si no nos salvamos todos, igual que Panamá. No vamos a controlar el virus si todos no cooperamos. Olvídese que esto es un problema de Cortizo o del ministro de Salud, el amigo Paco Sucre, no, o del doctor Lao. Este es un problema de nosotros, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Este es un problema de todos. Hermanos y hermanas todas, decía Francisco. Así es.